Hola, muy buenas, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy os traigo un nuevo vídeo en el que aprenderemos los tipos de datos en SQL. Pues bien, para ello he creado un blog de notas con algunos de los tipos de datos. Decir que estos tipos de datos son simplemente una minoría, ya que luego aparte de estos existen muchos más. También deciros que únicamente he puesto estos porque creo que son los más importantes y los que debemos de saber y tenerlo bastante claro a la hora de la explicación y saber distinguir entre uno y otro. Para comenzar, nos vamos a encontrar el varchar. El varchar es decir que es un tipo de dato que nos va a asignar o nos va a representar a una variable, la cual viene representada por una cadena de caracteres, ¿vale? Esto nos va a servir sobre todo para el tema de los textos, para las descripciones, para los nombres, apellidos, etcétera, que serían algunos de los datos o registros que podríamos asignar como varchar. Como segunda opción tenemos el char. El char, a diferencia del varchar, recoge un único carácter, ¿vale? Muy simple, muy sencillo. Posteriormente nos encontramos int, que viene siendo representado por los números enteros. O sea que deciros que, por ejemplo, aparte de int, tenemos en este caso, bueno, el float, que lo veremos ahora después, y hay alguno que otro más, como puede ser el numeric, double, etc. Posteriormente, como acabo de decir, nos encontramos el float, que va a ser para decimales, ¿vale? Muy importante, también deciros que la gente que está estudiando programación pues le será mucho más sencillo, ya que esto pues debería de sabérselo en caso de que lleve un mínimo aprendido de programación. Y bueno, por último aquí he puesto el date, ¿vale? Que viene siendo para la fecha, ¿vale? Que esta puede ser muy práctica a la hora de recoger fechas en nuestro registro. Pues bien, ahora simplemente voy a cerrar el blog y nos vamos a ir a RD Plus. Y bueno, como ya sabéis, vamos simplemente a darle a menú y a New Relational Schema, ¿vale? Ahora, ¿vale? Simplemente vamos a colocar unas tablas y vamos a colocar los tipos de datos, ¿vale? No nos vamos a centrar en el tema de la relación entre las tablas ni nada de eso. Simplemente quiero diferenciar unos tipos de datos con otros, ¿vale? Y que sepamos asignarle el tipo de dato exacto. Así que bueno, directamente le damos a Table y creamos nuestra tabla. Vamos a ponerle de nombre, por ejemplo, producto. Y bueno, como sabéis, aquí a la derecha le damos a agregar. Y vamos a poner, por ejemplo, el ID del producto, ¿vale? En este caso el ID, ¿vale? Pues podría ser representado por un número, ¿vale? Para ello vamos a emplear el tipo int, ¿vale? El tipo de número entero. Así que ya por defecto RD Plus nos va a poner el int, ¿vale? Ahora, posteriormente, vamos a agregar otra columna, ¿vale? Y vamos simplemente a poner, por ejemplo, nombre. Ahora, el nombre, analizando un nombre nos damos cuenta que es una cadena de caracteres, es un texto realmente lo que vamos a escribir. Una serie de caracteres almacenados o entrelazados entre sí que forman una cadena. Pues para ello entonces vamos a emplear el varchar. Simplemente seleccionamos y le damos a varchar. Ahora nuevamente, ¿vale? Vamos a coger, vamos a agregar otro campo y simplemente vamos a poner, por ejemplo, apellidos. No, perdón, apellidos no. Vamos a poner, por ejemplo, cantidad. Perdone por lo de apellidos, ya se me ha ido a mí un poquillo la cabeza. Y bueno, la cantidad de un producto, como bien sabéis, pues no va a ser decimal, por ejemplo. No va a ser una cadena de texto, un único carácter. Así que bueno, no queda otra alternativa que ser de tipo entero. Y ya como he dicho, RD Plus nos lo pone por defecto. Ahora, por ejemplo, vamos a crear otra tabla que se va a llamar, por ejemplo, empleado. ¿Vale? Pues bueno, vamos a colocarla por aquí. La seleccionamos y vamos a agregarle una columna. En este caso, pues por ejemplo, vamos a poner ID de empleado. ID _ empleado. Que en este caso, como hemos dicho anteriormente, vamos a ponerlo de tipo entero, que es lo más básico y lo que se le suele asignar por defecto. Ahora nuevamente le damos a agregar y vamos a seleccionar, por ejemplo, ¿qué os digo yo? El nombre, por ejemplo, que como hemos dicho anteriormente, lo vamos a poner de tipo varchar. Vamos a agregar otra columna, que va a ser el apellido. Y nuevamente vamos a asignarle varchar. Ahora nuevamente vamos a asignarle dos, ¿vale? Dos campos que son la clave
Y vamos a terminar ya con el tipo de datos. En este caso vamos a poner salario, que sería el salario que percibe este empleado durante una cantidad de tiempo, ya sea por semana, por quincena, mensual, etc. En este caso, pues como ya sabemos, el salario puede ser perfectamente decimal, ¿vale? Puede tener 1 o 2 decimales incluso. Así que bueno, en este caso, simplemente en vez de int, buscamos el tipo float, ¿vale? Sencillo. Así que en este caso, a la hora de rellenar este campo, pues obviamente lo que tenemos que poner es un número con decimales. Ahora, por último, cogemos y agregamos otra columna y vamos a poner fecha de ingreso. ¿Por qué ponemos fecha de ingreso? Pues porque sería prácticamente la fecha en la que ingresa este empleado, por ejemplo, en la fábrica, por ejemplo, suponiendo que sea una fábrica, o en el negocio. Así que, para los tipos de fechas, como hemos dicho anteriormente, simplemente ponemos date. Aquí lo tenemos y no nos va a dar ningún fallo. Así que bueno, esta prácticamente sería el ejercicio a la hora de asignar, en este caso, pues atributos y sobre todo asignarle el tipo de datos, ¿vale? Así que bueno, esto mismo podría haberlo hecho en MySQL, lo podría haber hecho en otro tipo de con otro tipo de herramientas, pero bueno, en este caso, como siempre digo, lo hago en RD Plus porque simplemente no va a hacer falta descargar nada y lo podemos hacer todo teniendo internet. Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo, no olvidéis dar like si os ha gustado este vídeo y suscribirse para más contenido como este. Nos vemos en el siguiente vídeo.